Imagina que tienes en tus manos un documento. No es un contrato comercial, no es una escritura de propiedad, no es un testamento humano. Es algo incomparablemente más antiguo, más solemne, más irrevocable que cualquiera de esas cosas. Tiene tu nombre escrito en él. Lleva una fecha, pero esa fecha no pertenece al calendario humano, pertenece a la eternidad. Y lo más inquietante de todo es esto: fue firmado antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el universo, antes de que existiera tú. Y sin embargo, habla de ti. Habla de cada detalle de tu existencia. Habla de tu nacimiento y de tu muerte, de tu redención y de tu gloria, de tu posición ante Dios y de tu destino eterno. Todo estaba allí, consignado con una precisión que ninguna mente humana podría haber diseñado, antes de que tu madre te concibiera, antes de que tus padres se conocieran, antes de que naciera la primera estrella en el firmamento. Ahora bien, permíteme hacerte una pregunta que cambiará completamente la forma en que entiendes tu vida. ¿Qué tan en serio te has tomado esta realidad? No como una frase bonita para poner en un cuadro, no como un consuelo emocional para los momentos difíciles, sino como una verdad que gobierna absolutamente todo lo que eres y todo lo que te ocurre. Porque si lo que la Escritura enseña es verdad, y lo es, entonces no existe ninguna contingencia en tu existencia. No existe ningún accidente, ninguna coincidencia, ningún azar que haya determinado quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. Existe, en cambio, la voluntad soberana de un Dios eterno que, antes de que el tiempo comenzara, firmó decretos sobre tu vida que ninguna fuerza en el universo tiene poder para anular. ¿Cuáles son esos decretos? ¿Qué dicen exactamente? ¿Y qué implicaciones tienen para la manera en que deberías vivir cada día que te resta sobre esta tierra? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Y te advierto desde este momento: algunas de las cosas que estás a punto de escuchar van a incomodar tu teología popular. Algunas van a contradecir directamente lo que quizás te enseñaron desde niño, y otras van a darte una paz tan sólida, tan profunda, tan arraigada en la roca del carácter de Dios, que ninguna tormenta de esta vida podrá arrebatártela. Quédate hasta el final, porque el tercer decreto es el que más cambia todo. Hay un pasaje en la Escritura que R.C. Sproul describió una vez como el texto más aterrador y más glorioso de toda la Biblia al mismo tiempo. Y no es una hipérbole. Es Romanos capítulo 9, ese capítulo que generaciones de predicadores han preferido saltarse, que estudiantes de teología han intentado domesticar con explicaciones que desvirtúan completamente su significado y que sin embargo permanece ahí, inmovible, insuprimible, como una roca en medio del río de la interpretación humana. Vamos a llegar a ese texto, pero primero necesitamos establecer el fundamento, porque si no entiendes cómo piensa Dios acerca del tiempo, no podrás entender cómo Dios actúa en la historia. Necesitamos comenzar con una pregunta que parece filosófica, pero que tiene consecuencias absolutamente prácticas. ¿Existe la perspectiva de Dios desde fuera del tiempo? La respuesta bíblica es sí, y de una manera que excede toda comprensión humana. Cuando Moisés escribe en el Salmo 90, en el versículo 2, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios», está afirmando algo que ningún filósofo antiguo había comprendido completamente: que Dios no existe dentro del tiempo como nosotros existimos dentro de él. Dios es el creador del tiempo, y quien crea algo no está subordinado a su propia creación. Esto significa que para Dios no existe el pasado en el sentido en que nosotros lo experimentamos, algo que ya fue y ya no puede tocarse. Tampoco existe el futuro como algo nebuloso e incierto. Para Dios, el primer segundo de la creación, este momento presente en el que tú escuchas estas palabras, y el último día de la historia, todo existe en su mente con igual claridad, igual certeza, igual presencia. Los teólogos reformados llaman a esto el decreto eterno de Dios, y la Confesión de Westminster
lo articula con una precisión que es difícil de superar cuando afirma que Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre, inalterablemente. Ahora bien, ¿cuáles son los 3 decretos específicos que Dios firmó sobre tu vida antes de que nacieras? Vamos al primero. El primer decreto es el más fundamental, el más controvertido y el más mal comprendido de todos. Y para entenderlo correctamente, necesitamos que tú suspendas por un momento cualquier resistencia emocional que puedas sentir y simplemente dejes que la Escritura hable. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. Comencemos en el versículo 4. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Luego, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Detente un momento en esas palabras. Antes de la fundación del mundo, no antes de que pecáramos, no antes de que tomáramos una decisión, no incluso antes de que fuéramos tentados, antes de la fundación del mundo, antes de que el universo tuviera un solo átomo, antes de que existiera el espacio, el tiempo, la materia, la luz, la gravedad. En ese momento anterior a todo momento, Dios te eligió. Ahora bien, ¿por qué te eligió? El texto responde con una claridad desconcertante: según el puro afecto de su voluntad, no según méritos que Dios previó en ti, no según una fe futura que Dios vio en tu historia y respondió premiándola con su elección, no según ninguna virtud tuya presente o futura, según el puro afecto de su voluntad. En otros términos, la razón de tu elección descansa completamente en Dios y en ninguna medida en ti. Esto es lo que la teología reformada llama elección incondicional, y es el segundo pétalo del tulip, ese acrónimo que articula las 5 grandes verdades de la gracia que los reformadores rescataron del oscurecimiento medieval. Sé muy bien lo que estás pensando en este momento. Quizás estás pensando, pero eso no es justo. Si Dios elige a algunas personas y no a otras, eso hace a Dios arbitrario, caprichoso, injusto. Es una objeción legítima. Es una objeción que el propio Pablo anticipa en Romanos capítulo 9, cuando escribe en el versículo 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta que Pablo da no es una explicación filosófica que resuelve la tensión. La respuesta de Pablo es: en ninguna manera. Porque Pablo comprende algo que nosotros frecuentemente olvidamos. La justicia de Dios no es la justicia humana escalada al infinito. La justicia de Dios es el estándar mismo por el cual toda justicia es definida. Y cuando Dios elige a alguien para salvación, no le está robando nada a nadie más. Nadie merece la salvación. Nadie tiene un derecho legal a la gracia. La gracia, por definición, es inmerecida. Y si Dios decide extender esa gracia inmerecida a algunos y no a todos, no está siendo injusto con quienes no la reciben, porque ninguno de ellos tenía derecho a ella en primer lugar. Aquí Pablo cita al propio Dios en Éxodo capítulo 33, versículo 19, en Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y luego concluye en el versículo 16, con una afirmación que es una de las más demoledoras de toda la Escritura para el pensamiento humano centrado en sí mismo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios. Ahora, hay algo que necesito que escuches con mucha atención, porque aquí es donde muchos predicadores cometen un error que tiene consecuencias pastorales enormes. La doctrina de la elección no fue diseñada por Dios para producir en nosotros pasividad, ni fatalismo, ni la pregunta angustiante de ¿y cómo sé si soy elegido?
fue diseñada para producir exactamente lo contrario: una seguridad absoluta, un gozo inquebrantable, una humildad radical y una gratitud que no tiene fin. ¿Por qué? Porque si tu salvación dependiera de tu fe, entonces tu seguridad siempre dependería de la calidad de tu fe. Y la fe humana fluctúa. Hay días en que sientes que crees con todo tu ser, y hay días en que la duda te aplasta. Si la elección dependiera de tu fe, tu seguridad estaría anclada a algo tan inestable como tus propias emociones. Pero si la elección es de Dios, hecha antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, entonces tu seguridad está anclada a algo que no puede fluctuar: el carácter eterno e inmutable de Dios mismo. Y eso sí que es una roca sobre la cual puedes edificar. Hay una implicación adicional que quiero que consideres. Si Dios te eligió antes de la fundación del mundo, eso significa que en este momento, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el amor de Dios por ti no es una novedad. No es una reacción. No es una respuesta a algo que tú hiciste o dijiste o creíste. Es un amor que precede al universo mismo, que lleva tu nombre desde antes que el tiempo comenzara a correr. ¿Puedes comprender la magnitud de eso? No en términos emocionales, en términos teológicos. El ser que diseñó cada ley física, que calibró cada constante del universo, que sostiene cada átomo en su lugar con la palabra de su poder, ese mismo ser pensó en ti antes de que existiera el pensamiento humano y te designó como objeto de su amor redentor. Ese es el primer decreto. Y si te parece tremendo, espera a que escuches el segundo. Pero antes de avanzar, quiero que te detengas un momento en la experiencia de un hombre que se llama Jacob, no del Jacob idealizado de las pinturas piadosas, del Jacob real, el que engañó a su padre ciego para robarle la bendición a su hermano mayor, el que huyó como fugitivo, el que pasó décadas construyendo su propia vida con sus propias manos en tierras extranjeras. Un día, solo en la oscuridad de la noche, junto al vado del río Jaboc, un hombre aparece y lucha con él hasta el amanecer. Y el texto en Génesis capítulo 32 es deliberadamente ambiguo sobre quién es ese hombre, porque la ambigüedad es parte del significado. Al final del combate, en el versículo 28, el ser que ha luchado con Jacob le dice algo que nadie en el mundo antiguo podría haber anticipado: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Has luchado con Dios y has vencido. ¿Qué clase de Dios permite ser vencido por un ser humano que Él mismo creó? El único tipo de Dios que se puede concebir. Aquel cuyo decreto eterno incluía ese mismo combate, esa misma lucha, esa misma transformación del nombre. Dios no fue sorprendido por Jacob en el vado del Jaboc. Dios estaba allí deliberadamente, cumpliendo un decreto que llevaba el nombre de Jacob, escrito desde antes de la fundación del mundo. Y así eres tú. No eres un ser que Dios tolera. No eres un proyecto que Dios improvisó. No eres una posibilidad que Dios espera ver si se desarrolla bien. Eres alguien con quien Dios ha elegido encontrarse, a quien Dios ha elegido transformar, y sobre quien Dios firmó un decreto antes del tiempo, con la misma precisión con que firmó el decreto sobre el patriarca Jacob. Hay una frase de Martín Lutero que captura esto con una contundencia que pocos teólogos modernos se atreven a reproducir. En su obra, La voluntad esclava, escrita en respuesta directa a Erasmo de Róterdam, Lutero afirma que la doctrina de la predestinación fue para él no la fuente de su mayor terror, sino la fuente de su mayor consuelo. Porque si la salvación dependiera aunque sea en un 1% de la voluntad humana, dijo Lutero, él nunca podría estar seguro de ser salvo. Pero si depende completamente de Dios, entonces su seguridad es tan grande como la firmeza del carácter de Dios mismo. Eso es precisamente lo que el primer decreto establece, y es lo que hace que todo lo que sigue sea posible. Pasemos al segundo decreto, y para entender este, necesitamos hacer un viaje que muchos creyentes no están dispuestos a hacer, un viaje hacia la profundidad del problema humano. Porque hay una pregunta que antecede lógicamente
a la pregunta de la redención. Y esa pregunta es, ¿de qué necesitaba ser redimido el ser humano? La respuesta fácil es, del pecado. Pero esa respuesta fácil, si no se profundiza, genera un malentendido catastrófico sobre la naturaleza de la condición humana y la naturaleza de la obra redentora de Cristo. El segundo decreto de Dios sobre tu vida tiene que ver con la provisión de una justicia que tú jamás podrías haber obtenido por ti mismo. Y para entenderlo, necesitamos hablar con honestidad brutal sobre lo que la Escritura dice acerca del estado natural del ser humano después de la caída. Génesis capítulo 6, versículo 5, lo declara sin ambigüedad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, no mayormente malo, no a veces malo, de continuo solamente el mal. Jeremías capítulo 17, versículo 9 añade, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor Jesucristo mismo, en Juan capítulo 3, versículo 19, afirma, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La teología reformada tiene un término para describir esta condición, depravación total, y es el primer pétalo del tulip. Pero depravación total no significa que los seres humanos sean tan malos como es posible serlo. Significa algo más preciso y más devastador, que el pecado ha afectado cada facultad humana, el intelecto, la voluntad, las emociones, la conciencia moral, de tal manera que ninguna de esas facultades funciona como fue diseñada, y ninguna de ellas puede por sí misma orientarse hacia Dios. Pablo lo resume en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si esto es verdad, y la Escritura insiste en que lo es, entonces el problema del ser humano ante Dios no es simplemente que tiene un historial de malas decisiones que necesita borrar. El problema es que el ser humano, en su estado natural, no tiene ninguna capacidad para cumplir con el estándar de perfección que la justicia de Dios exige. ¿Y cuál es ese estándar? Nada menos que la perfecta obediencia a la ley de Dios. No obediencia parcial, no obediencia mejorada a lo largo del tiempo, perfecta obediencia, desde el primer momento hasta el último, en pensamiento, palabra y obra. Y aquí está el problema insalvable, nadie, excepto uno, ha cumplido ese estándar. Nadie puede cumplirlo. Y si no puedes cumplirlo, entonces eres culpable ante el tribunal de Dios. Y si eres culpable ante el tribunal de Dios, entonces mereces lo que la ley dice que merece el culpable, la muerte eterna, la separación permanente de la fuente de todo bien. Pero ¿qué hace Dios con este problema? ¿Simplemente decide ignorar la ley que Él mismo estableció? No, porque eso comprometería su justicia perfecta, y Dios no puede comprometer ninguno de sus atributos sin dejar de ser Dios. ¿Simplemente decide condenar a todos? No, porque eso comprometería su misericordia, que es igualmente parte de su carácter eterno. La solución que Dios diseñó antes de la fundación del mundo es tan extraordinaria que el apóstol Pablo, después de pasarse capítulos enteros explicándola, no puede evitar romper en doxología al final de Romanos capítulo 11 diciendo, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Y esa solución se llama expiación sustitutoria. Es el corazón del Evangelio. Es el eje alrededor del cual gira toda la historia de la redención. Dios, en su sabiduría infinita, designó a su propio Hijo como el sustituto perfecto de los elegidos. El Hijo tomaría la condición de ser humano, completamente, auténticamente, en todo excepto el pecado. Viviría la vida de perfecta obediencia que ninguno de nosotros podía vivir, y luego moriría la muerte que todos nosotros merecíamos. De esa manera,
se cumpliría simultáneamente la justicia perfecta de Dios y la misericordia perfecta de Dios. Isaías lo profetizó en Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, con una precisión que es casi imposible explicar sin reconocer la autoría divina. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Escúchalo de nuevo. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová hizo eso. No el azar, no la historia, no la maldad de los hombres operando por accidente. Jehová cargó en Él. Ese es el lenguaje del decreto divino actuando en el tiempo. Y el apóstol Pedro confirma en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, que esto no fue una improvisación divina en respuesta a la caída humana, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No entiendas esto como si Dios hubiera visto el futuro y luego hubiera reaccionado diseñando un plan de rescate. Entiéndelo así. Antes de que existiera el mundo que Dios iba a crear, antes de que existiera la humanidad que habitaría ese mundo, antes de que existiera la caída que esa humanidad experimentaría, Dios ya tenía designado al Cordero que quitaría el pecado del mundo. La expiación no fue un plan B, fue el plan eterno. Y para ti, que escuchas estas palabras, esto significa que el precio de tu redención fue establecido, contabilizado y pagado en la mente de Dios antes de que tú existieras. La deuda que tenías ante la justicia divina, deuda que jamás podrías saldar por ti mismo, fue cancelada en la sangre del Hijo Eterno de Dios. Y ese acto de cancelación fue decretado antes de los tiempos eternos. Pablo lo llama en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia fue dada antes de los tiempos de los siglos, no ofrecida, no puesta a disposición condicional, dada. Ahora bien, hay algo en este segundo decreto que necesita ser articulado con precisión para evitar dos errores opuestos que igualmente deforman el Evangelio. El primer error es decir que Cristo murió de tal manera que simplemente hizo posible la salvación de todos, dependiendo de que cada individuo acepte o rechace su oferta. Este es el error arminiano, y lo que hace es convertir la expiación en una transacción incompleta que requiere la cooperación humana para su consumación. Si Cristo pagó la pena por todos sin excepción, pero algunos perecen de todas maneras, entonces, o la justicia de Dios exige pago doble, lo cual es una injusticia monstruosa, o el pago de Cristo no fue suficiente para salvar, lo cual deshonra a Cristo. El segundo error es el universalismo, la idea de que como Cristo murió por todos, todos serán salvados eventualmente. Este error ignora la realidad del juicio divino y contradice las claras enseñanzas de Cristo mismo sobre la condenación eterna. La posición reformada, fiel a la Escritura, es que Cristo murió de manera perfectamente eficaz por todos los que el Padre le había dado, asegurando, no meramente posibilitando, sino asegurando, su redención completa y final. Este es el tercer pétalo del tulip. Redención particular o expiación limitada. No limitada en su valor, que es infinito. Limitada en su intención. Cristo murió para salvar efectivamente a todos los elegidos del Padre. Juan capítulo 10, versículo 11 y 15. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego, yo conozco mis ovejas, y doy mi vida por las ovejas, no por todos indiscriminadamente,
por las ovejas, por los suyos, por los que el Padre le había dado. Y en Juan capítulo 17, versículo 9, en la oración sacerdotal, Cristo ora con una precisión que solo puede ser la de quien sabe exactamente por quién murió. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Este es el segundo decreto. Antes de que nacieras, Dios ya había decretado la provisión exacta de todo lo que necesitabas para ser redimido. No una provisión general, vaga, condicional. Una provisión específica, suficiente, eficaz, dirigida precisamente a ti. Y ahora, el tercero, el que cambia todo. Llegamos al tercer decreto, y quiero ser honesto contigo. Este es el que tiene las implicaciones más inmediatas, más prácticas, más transformadoras para la vida que estás viviendo ahora mismo. Los primeros dos decretos hablan de lo que Dios hizo en la eternidad pasada. Este tercero habla de lo que Dios está haciendo en el tiempo, en tu historia específica, en los detalles concretos de tu existencia cotidiana. El tercer decreto de Dios sobre tu vida antes de que nacieras es este: la providencia soberana sobre cada circunstancia de tu existencia. Antes de que malinterpretes esto como un simple «Dios tiene un buen plan para tu vida», esa frase bien intencionada, pero terriblemente empobrecida que aparece en mugs de cerámica y tarjetas de cumpleaños, necesito que entiendas qué significa la providencia en el sentido bíblico y teológico riguroso. La providencia no es solo que Dios sabe de antemano lo que va a ocurrir. La providencia es que Dios gobierna activamente, soberanamente, constantemente, cada evento de la historia humana y personal, desde los más grandiosos hasta los más aparentemente insignificantes, de tal manera que todo confluye hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. El texto fundamental para entender esto está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No las cosas buenas solamente. No las circunstancias favorables. No los momentos de éxito y de salud y de prosperidad. Todas las cosas. Las tragedias. Las pérdidas. Las enfermedades. Las traiciones. Las decepciones. Los sueños que no se cumplen, los duelos que no terminan, todas las cosas. Pero nótese la condición que da el texto, a los que aman a Dios, y la condición que amplía inmediatamente, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no es para la humanidad en general, es para los que Dios ha llamado según su propósito eterno. Es decir, vuelve a los decretos que ya examinamos. La providencia que hace que todas las cosas obren para bien está íntimamente ligada al decreto de elección, porque las mismas personas que fueron elegidas en Cristo antes de la fundación del mundo son también las que, en el tiempo, son llamadas, justificadas y glorificadas. Pablo lo articula en lo que muchos teólogos llaman la cadena de oro de la salvación, en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinados, llamados, justificados, glorificados. 4 eslabones en una cadena que no tiene ningún eslabón roto, ningún llamado que no termina en justificación, ninguna justificación que no termina en glorificación. Es un proceso que Dios mismo inició, Dios mismo sostiene y Dios mismo consumará. Ahora bien, ¿cómo se expresa este decreto en la vida práctica? ¿Cómo opera la providencia soberana de Dios en los detalles específicos de tu existencia? Considera esto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios le dice al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías existiera, Dios ya lo había conocido,
ya lo había santificado, ya lo había llamado a su propósito específico. Su vocación no fue una decisión que Jeremías tomó cuando tuvo la edad suficiente para pensar en su futuro. Fue un decreto eterno que se fue manifestando en el tiempo conforme Dios lo dispuso. Considera el Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este es el lenguaje del decreto. El libro estaba escrito antes, los días estaban registrados antes, no como una lista de posibilidades que dependían de las elecciones humanas, como una realidad decretada que se desenvolvería en el tiempo con plena certeza. Y ahora, permíteme ir a donde muchos predicadores no quieren ir, porque aquí es donde la providencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo que confronta la experiencia real de la vida humana. ¿Qué haces con el sufrimiento? ¿Qué haces con la enfermedad que no tiene explicación? ¿Qué haces con la pérdida que te destroza? ¿Qué haces con la injusticia que no recibirá corrección en esta vida? ¿Qué haces con el hijo pródigo que no regresa? ¿Con el matrimonio que se destruye? ¿Con el ministerio que fracasa? ¿Con el cuerpo que falla? La respuesta del pensamiento moderno, incluso del pensamiento religioso moderno, es que estas cosas ocurren porque Dios las permite, pero no las controla, o porque Dios tiene las manos atadas por la libertad humana, o porque Dios está tan entristecido como tú por lo que está ocurriendo, pero simplemente no puede evitarlo. Pero eso no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es el Dios que dice en Isaías capítulo 45, versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? De la boca del Altísimo, no del azar, no del destino ciego, no de las fuerzas caóticas de un universo sin gobierno. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Ahora bien, escúchame con cuidado. Esto no significa que Dios sea el autor del pecado. La Escritura es absolutamente clara en que Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 1 versículo 13. Y la Confesión de Westminster articula con precisión que Dios ordena todo lo que ocurre de tal manera que su santidad perfecta nunca está comprometida, y la responsabilidad moral de los agentes secundarios, es decir, los seres humanos que pecan, permanece intacta. Lo que sí significa es que nada ocurre fuera del gobierno de Dios. El sufrimiento que estás atravesando no es un error cósmico que Dios lamenta pero no puede corregir. Es una realidad que está siendo usada por Dios, con una sabiduría que excede infinitamente la tuya, para conformarte a la imagen de su Hijo. Pablo lo dice con una franqueza asombrosa en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Para alguien que fue azotado, encarcelado, apedreado y naufragó múltiples veces, esa frase no es frivolidad, es fe absoluta en la providencia de Dios. Y aquí llegamos al centro de lo que quiero que entiendas sobre el tercer decreto. La providencia soberana de Dios sobre tu vida no opera a pesar del sufrimiento. Opera a través del sufrimiento, no en lugar de la oscuridad, a través de la oscuridad, no eliminando las circunstancias difíciles, sino usando precisamente esas circunstancias para producir en ti la madurez, la dependencia, la humildad, la fe profunda que no puede producirse en ningún otro contexto. El patriarca José lo comprendió perfectamente.
después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, después de haber sido falsamente acusado y encarcelado, después de años de oscuridad que cualquiera podría haber interpretado como evidencia del abandono de Dios, llega el momento, en Génesis capítulo 50, versículo 20, en que José mira a esos mismos hermanos que lo traicionaron y les dice: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Dios lo encaminó. No simplemente Dios lo aprovechó después. No, Dios convirtió un accidente en algo bueno. Dios lo encaminó. Es el lenguaje de la intención divina, operando a través de las acciones libres y moralmente responsables de agentes humanos. Y me detengo en esta frase porque es donde la providencia pasa de ser una doctrina abstracta a ser la única explicación que da coherencia a la historia humana. Los hermanos de José actuaron por envidia, por resentimiento, por la mezquindad que anida en el corazón humano caído. Fueron completamente responsables de lo que hicieron. Nadie los obligó, y al mismo tiempo, Dios lo encaminó. Ambas cosas son simultáneamente verdad. Eso es lo que los teólogos llaman causalidad concurrente. Dios obra soberanamente a través de las acciones libres de los seres humanos, sin eliminar su libertad ni su responsabilidad. ¿Puedes ver la implicación de esto para tu propia historia? Las personas que te hicieron daño, lo hicieron libremente, desde su propia maldad, y son responsables moralmente de ello. Y al mismo tiempo, Dios lo encaminó. Las circunstancias que parecen haberse combinado accidentalmente para devastar algo que construiste, lo hicieron siguiendo las leyes causales del mundo natural. Y al mismo tiempo, Dios lo encaminó. Cada factor que parece haber conspirado para llevarte a donde estás ahora, lo hizo a través de los mecanismos ordinarios de la historia humana. Y al mismo tiempo, Dios lo encaminó. La diferencia entre quien comprende esto y quien no lo comprende no es la diferencia entre quien sufre y quien no sufre. Es la diferencia entre quien sufre con sentido y quien sufre sin sentido. Entre quien puede decir, no entiendo esto, pero confío en quien lo gobierna, y quien solo puede decir, esto no tiene explicación, y ese vacío me destruye. Y lo que fue verdad para José es verdad para ti. Las cosas que han ocurrido en tu vida, las que te han formado y las que te han fracturado, las que te han exaltado y las que te han quebrantado, no son una colección aleatoria de experiencias que tu yo resiliente está tratando de organizar en una narrativa coherente. Son los capítulos de un libro que fue escrito antes de que nacieras, por un autor cuya sabiduría es infinita y cuyo amor por ti es eterno. Este es el tercer decreto, y cambia todo. Cambia la manera en que te levantas cada mañana, porque ya no te levantas a enfrentar un día que no tiene garantías, un día en el que todo depende de tus capacidades, tu energía, tu ingenio. Te levantas a un día que fue decretado, que tiene un propósito en la mente de Dios, que está siendo superintendido por el mismo poder que sostiene el universo. Cambia la manera en que enfrentas el sufrimiento, porque ya no tienes que pretender que entiendes por qué. No tienes que construir una explicación teológica para cada dolor. Puedes sentarte en la oscuridad y decir, con Job, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15, porque sabes que el que está gobernando la oscuridad es el mismo que murió por ti antes de que el mundo existiera. Y cambia la manera en que piensas en el futuro, porque ya no estás navegando hacia un destino incierto que depende del capricho de las circunstancias o de la benevolencia de otros seres humanos. Estás siendo conducido por el decreto eterno de Dios hacia una gloria que el apóstol Pablo, el mismo hombre que fue azotado y encarcelado y apedreado, describió como incomparablemente más allá de todo lo que puedas imaginar. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no el que intenta hacer todas las cosas, no el que espera que las cosas salgan bien. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Ahora necesito hablar contigo sobre algo que quizás ha estado creciendo en tu mente durante todo este tiempo que hemos pasado juntos. Algo que quizás empezó como una pequeña incomodidad y que ahora es una pregunta que no puedes ignorar. Si Dios decretó la elección de sus escogidos antes de la fundación del mundo, y si Cristo murió de manera específica y eficaz por los elegidos, y si la providencia de Dios gobierna soberanamente cada evento de la historia, entonces, ¿qué lugar queda para la responsabilidad humana? ¿Para qué predicas el Evangelio si la elección ya está hecha? ¿Para qué oras si el decreto ya está establecido? ¿Para qué te esfuerzas moralmente si Dios ya ha determinado quién será glorificado? Esta es la objeción que los arminianos han planteado durante siglos contra la teología reformada, y es una objeción que merece una respuesta honesta. La respuesta honesta es esta: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son contradictorias. Son paradójicas desde la perspectiva humana limitada, pero son perfectamente coherentes desde la perspectiva divina. La Escritura afirma ambas con la misma rotundidad, en el mismo contexto, a veces en el mismo versículo. Considera en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ocúpate, trabaja, esfuérzate. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ti el querer y el hacer. La soberanía de Dios es la razón de, no el obstáculo a, el esfuerzo humano. Los medios importan. El decreto de Dios de salvar a sus elegidos incluye el decreto de hacerlo a través de medios específicos: la predicación del Evangelio, la oración, la comunión de los santos, los sacramentos, la lectura de la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 16, es genuinamente una oferta universal. Todo aquel que crea será salvo. Y esa oferta es predicada a todos porque Dios usa esa predicación como el instrumento mediante el cual llama eficazmente a sus elegidos. Y aquí está la belleza que muchos no ven. Cuando predicas el Evangelio, no sabes quiénes son los elegidos. Yo no sé quiénes son los elegidos. Ni tú lo sabes, ni yo lo sé. Por eso predicamos a todos. Por eso ofrecemos a todos el Señor Jesucristo. Y cuando alguien cree, no piensas, resultó que este era uno de los elegidos. Piensas, este es uno por quien Cristo murió, y Dios ha actuado soberanamente en su vida para llamarlo. Y eso llena la evangelización, no de ansiedad, sino de confianza, sabiendo que la eficacia no depende de tu elocuencia, sino del poder del Espíritu Santo que Dios mismo prometió enviar. Hay un momento en la historia de la Iglesia que ilustra esto perfectamente. Es el momento en que el apóstol Pablo, después de haber experimentado rechazo en Corinto, estaba tentado a abandonar. Y Dios le habla en Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10. No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No habrá mucho pueblo si tú predicas bien. No puede haber mucho pueblo si las circunstancias son favorables. Tengo. Presente del indicativo. Ya los tenía. Y eso fue la motivación de Pablo para seguir predicando, no para dejar de predicar. Eso es lo que la soberanía de Dios hace con el esfuerzo humano. No lo elimina, lo purifica. Lo libera de la ansiedad por los resultados y lo ancla a la confianza en el que tiene todo el poder. Quiero llevarte ahora a un texto que, si lo lees con los ojos abiertos, cambiará completamente la forma en que entiendes tu identidad. No cómo te ves tú a ti mismo, cómo te ve Dios a ti. Es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. El apóstol Pablo comienza describiendo el estado en que estabas antes de la gracia. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, muertos, no enfermos, no confundidos, no extraviados, muertos, con toda la incapacidad que implica la muerte para responder a un estímulo externo. Y luego,
En el versículo 4, dos palabras que son las más dramáticas de toda la teología cristiana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. No nos ofreció la posibilidad de tomar vida si decidíamos hacerlo. Nos la dio a muertos, porque los muertos no toman decisiones. Los muertos reciben vida, y solo entonces pueden responder. Y el apóstol concluye esta sección, en los versículos 8 al 10, con una de las definiciones más precisas y más completas de la salvación que existe en toda la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hechura suya. La palabra griega es poema. Es la misma raíz de nuestra palabra poema. Somos el poema de Dios. Su obra maestra, su creación nueva en Cristo Jesús. Formados no por accidente, sino con un propósito específico. Las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves el movimiento de esta afirmación? Las buenas obras que produces en tu vida cristiana no son tu contribución original al plan de Dios. Son el cumplimiento de un decreto anterior. Dios preparó esas obras de antemano, y luego te creó en Cristo Jesús específicamente para caminar en ellas. Tu santificación no es un logro tuyo que añades a la gracia de Dios, es la expresión en el tiempo de un decreto eterno. Todo esto nos lleva a una pregunta que no puede ser evitada, y que es quizás la más importante de todo lo que hemos conversado hoy. ¿Cómo sabes si estás dentro de estos decretos? ¿Cómo sabes si fuiste elegido, si Cristo murió por ti, si la providencia de Dios está obrando en tu vida para bien? Y la respuesta que la Escritura da, con una uniformidad que es imposible de ignorar, no es la de una revelación privada, mística, extática. La respuesta es esta: los que son elegidos son los que creen. Los que creen son los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Los que han sido regenerados por el Espíritu Santo son los que, cuando escuchan el Evangelio, sienten en sus corazones algo más que interés intelectual. Sienten la atracción irresistible del Espíritu que los llama a Cristo. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Vienes a Cristo? ¿Hay en ti, por imperfecta y pequeña que parezca, una fe genuina en que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para tu justificación? Entonces tienes la evidencia de que el Padre te dio al Hijo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis, no para que sospechéis, no para que esperéis, para que sepáis. La certeza de la salvación no descansa en un análisis de tus emociones espirituales. Descansa en la promesa del Dios que no miente, aplicada a ti por el Espíritu que habita en ti, sellando la obra que Cristo completó por ti en la cruz. Entonces volvamos al principio. Volvamos a ese documento imaginario con el que empezamos. Ese documento con tu nombre, con una fecha anterior al tiempo, con decretos que ninguna fuerza del universo puede anular. Decreto primero. Antes de la fundación del mundo, Dios te eligió en Cristo, no en virtud de nada que previese en ti, en virtud del puro afecto de su voluntad soberana. Decreto segundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había designado al Cordero que quitaría tu pecado, asegurando con su sangre preciosa una redención que es completa, perfecta, irrevocable. Decreto tercero. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había escrito cada capítulo de tu historia, cada circunstancia de tu vida, cada sufrimiento que te formaría y cada gracia que te sostendría, todo ello convergiendo hacia una gloria que el apóstol Pablo, que conoció el sufrimiento mejor que la mayoría, llamó inconmensurablemente superior
a todo lo que has experimentado hasta ahora. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo responde un ser humano a la noticia de que el Dios eterno firmó decretos sobre su vida antes de que el tiempo comenzara? Responde con humildad, porque no hay nada en ti que haya merecido esta gracia, nada que la haya iniciado, nada que la sostenga. La humildad no es una virtud que adoptas como disciplina espiritual. Es la respuesta natural y necesaria de quien ha comprendido realmente que debe su existencia, su redención y su destino a la gracia soberana de un Dios que no estaba obligado a hacer nada de esto. Responde con gratitud, con una gratitud que no se agota en tiempos de prosperidad ni se extingue en tiempos de sufrimiento, porque sabes que ambos, la prosperidad y el sufrimiento, están siendo usados por Dios para tu bien eterno. Responde con confianza, no la confianza superficial del positivismo espiritual que cree que todo saldrá bien porque Dios quiere que seas feliz. La confianza profunda, sólida, inamovible, de quien sabe que el mismo Dios que firmó esos decretos antes de que comenzara el tiempo, es fiel para consumarlos cuando el tiempo termine. Responde con misión, porque si Dios preparó de antemano buenas obras para que anduvieses en ellas, eso implica que tienes un papel específico, una contribución única, una responsabilidad que nadie más puede cumplir en el capítulo de la historia que te tocó vivir. La doctrina de los decretos no produce pasividad, produce un sentido de misión que ninguna filosofía secular puede generar. El sentido de que lo que haces importa, porque Dios mismo lo preparó de antemano. Y responde con esperanza, una esperanza que no es el optimismo ingenuo de quien no ha mirado la realidad de frente, sino la esperanza bíblica, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque lo que se espera fue decretado por Dios antes de que existiera el tiempo. Hay una frase de Juan Calvino, el gran reformador ginebrino, que resume todo lo que hemos conversado hoy con una sencillez que casi te desarma. Al reflexionar sobre la predestinación divina, Calvino escribe que para el creyente que comprende este decreto, la doctrina de la elección se convierte en el fundamento más firme de su consuelo. No la causa de su ansiedad, no la fuente de su parálisis, el fundamento más firme de su consuelo. Porque si Dios firmó esos decretos antes de que existieras, si ese mismo Dios no cambia, si su propósito no puede ser frustrado, como Job confesó en Job capítulo 42, versículo 2, si los que el Padre me dio, ninguno de ellos se perdió. Como Cristo mismo afirmó en Juan capítulo 17, versículo 12, si el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como Pablo prometió en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Entonces, no existe ninguna fuerza en el universo, ningún pecado del pasado, ningún fracaso del presente, ninguna incertidumbre del futuro, que tenga poder para anular lo que Dios decretó sobre ti en la eternidad. Antes de que nacieras, Dios ya había firmado esos decretos. Y ninguna firma humana, ningún poder terreno, ningún accidente de la historia, ninguna caída tuya, ni traición ajena, tiene autoridad para invalidarlos. Eso es el Evangelio, no la versión empobrecida, domesticada, centrada en el consumidor que se predica en tantos lugares hoy. El Evangelio en toda su altitud, toda su anchura, toda su profundidad. El Evangelio que hace que Job grite desde su sufrimiento y que Pablo cante desde su celda y que los mártires mueran con paz en los labios. El Dios que firmó esos decretos sobre tu vida es el mismo que vive hoy, que reina hoy, que te sostiene hoy y que te llevará, con la misma certeza con que decretó tu elección antes del tiempo, hasta la gloria que está preparada para los que le aman. Soli Deo Gloria.